Televisión e Internet presenta En Vacaciones rumbo al plebiscito. Conducen el abogado y profesor Hernán Ferreira Ceballos y la mujer activista, feminista y licenciada en Trabajo Social, Vilma Catepillán Velázquez. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos acá en un nuevo programa, En Vacaciones rumbo al plebiscito, un programa que vamos a co-conducir, no sé cómo llamarlo, con Vilma, que está aquí a mi lado. Nos vamos inturnando, ¿cierto? Sí. Va a ser un programa entretenido, la idea es pasarla bien, informar, con un eje central, que es el plebiscito de abril de este año. Ese es el eje central de este programa. La idea no es un programa muy serio, pero sí de información, de análisis, donde la idea también es invitar a mucha gente, ¿cierto?, de distintos ámbitos, para que nos vaya contando su experiencia, qué piensa respecto al plebiscito, en fin. Está estructurado así este programa, que va a durar todo el verano, así es que estamos felices, estamos contentos, porque les vamos a dar información y queremos hacer un aporte a la persona, Vilma. Sí, de todas maneras, magallánicos, magallánicas, gracias por el espacio, gracias por estar allí como oyentes, como personas, ¿cierto?, que están escuchando este medio tan importante a nivel comunal, regional, y la verdad es que, bueno, está puesta, y agradezco la invitación también a Radio Polar, ya, para vivir este verano rumbo al plebiscito, vivirlo de la mejor manera posible en términos de conectarnos con la ciudadanía, de tener cercanía con todos aquellos amigos, amigas, compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras en general, ¿cierto?, que puedan estar con nosotros aquí día a día, conversando, dialogando, dando opinión, ¿cierto?, de lo que piensa cada uno, ¿cierto?, en cómo se vive el verano magallánico, por supuesto, verano magallánico particular, ya. Pero efectivamente, ¿qué opinan? ¿Qué creen? ¿Qué piensan que va a ocurrir también posterior a este plebiscito 2020? Una fecha histórica del día 26 de abril, que va a ser muy difícil que vuelva a ocurrir, quizás 100 años más, no lo sabemos. Pero efectivamente estamos aquí para hacer un aporte, para estar con la ciudadanía, dialogar, discutir en base al respeto y en base a nuestras diferencias que podemos tener de todo tipo, pero lo importante es que dialoguemos y avancemos en pos, ¿cierto?, de informar a las personas. Sí, es un punto muy importante que hablaste tú del tema de las diferencias, digamos. Sí, claro. Porque obviamente estamos en una etapa histórica en este país, ¿cierto?, donde hay diferencias muy encontradas, muy abusadas, ¿cierto? Y incluso entre nosotros, digamos, tenemos diferencias. Y es un poco la idea también, ¿cierto?, reflejar la diversidad de opiniones, porque todos tenemos, cada día nos estamos haciendo un poco de opinión, ¿cierto?, de qué va a pasar el 26, de qué queremos, de qué es lo que no queremos, de qué está sucediendo hoy día, además, ¿cierto? Exacto. Porque por plebiscito faltan 4 meses, nada, en términos, en este tipo de elecciones o de decisiones, 4 meses la verdad que es muy poco, Sí. y por tanto, la diversidad que también queremos tenerla reflejada en el programa, ¿cierto? No solamente la gente que está por el rechazo, sino gente que quizás no tenga opinión todavía, ¿cierto? Gente que quizás no está decidida, que está esperando más información, y que este tipo de programa, la idea es que ayude a esa gente a un poco a iluminarla, a decirle, mire, sí, en realidad yo creo que va por acá, tiene razón Vilma, tiene razón Hernán, tiene razón el invitado, no tiene razón ninguno de ellos. Sí, claro. Entonces, un poco la idea de este programa es eso. Exacto, poder también escucharnos, tener la capacidad de escucharnos en términos de que un invitado o invitada, nosotros mismos, ¿cierto?, en los planteamientos, en la forma de cómo ver este proceso que estamos viviendo histórico en Chile, en nuestra región particularmente, con las movilizaciones que se están generando día a día. Es un proceso muy importante que, como te digo, agradezco, digamos, que Polar Comunicaciones esté otorgando estos espacios donde efectivamente nos escuchemos, podamos debatir y podamos plantear lineamientos
juntos en relación a los acuerdos y desacuerdos que tengamos y las posturas que tengamos políticas, partidistas, de movimientos, etcétera, etcétera, pero que en el fondo construyamos para las opciones que cada uno decida. Ya hoy día claramente la postura mía, y lo dejo muy claro, digamos, en este primer programa, es el sí apruebo a una nueva constitución, y la forma de cómo generar esta nueva constitución es a través de una asamblea constituyente, que es lo que hemos solicitado permanentemente, y esa es mi postura, y que quizás vamos a ir discutiendo, ¿cierto?, en el paso de los programas, que dura hasta fines de febrero. Fines de febrero, en un verano, yo diría que activo desde este punto de vista. Sí, claro. O sea, un verano, y esto yo también lo valoro mucho, porque yo pensaba antes de que nos invitaran a este programa, sí, ¿cierto? Decía, claro, el verano siempre tiende a ser desde ese punto de vista que la gente está pensando en otras cosas, en vacaciones, que es lo legítimo y que es así, digamos. Sí, claro. Pero como tenemos este plebiscito, y perdónenme que aquí tenemos posturas distintas, nos metieron a este plebiscito, nos metieron, creo que a la fuerza, incluso a la fuerza física, nos metieron a este plebiscito. Bueno, hay que asumir esa realidad, sí, claro, ¿cierto? Y que un programa y que un medio de comunicación se haga cargo de esta realidad en verano, creo que es muy valioso, porque para no esperar hasta marzo, porque ya marzo, sí, digamos, va a ser ya muy poquito. Si empezamos de ahora, en enero, como se está haciendo, creo que la gente va a tener más información, que es lo importante, más información, más punto de vista, y va a poder tomar su propia decisión de manera informada. Exactamente. Y justamente hacemos el llamado, digamos, a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo en las plataformas, ¿cierto?, virtuales, a que nos llamen por teléfono, a que también opinen en relación, digamos, a la temática, a esta asamblea constituyente, a los mecanismos que hoy día están planteados, que también lo vamos a ir discutiendo en la semana posterior, digamos, a este lanzamiento hoy día del programa, pero efectivamente opinen, consulten. En lo personal no soy una experta en la materia, pero sí he estado, digamos, vinculada con diversos procesos que tienen que ver con la ciudadanía y con los movimientos sociales en la calle, ya en las diversas manifestaciones, etcétera. Entonces también por allí vayamos afiatándonos en términos de información, ya que quizás uno desconoce también lo que está ocurriendo en otros espacios de la ciudadanía en general, dentro de la ciudad. Entonces, si pueden llamarnos, opinen sobre qué les parece también, digamos, este camino rumbo al plebiscito del 26 de abril de este año, y opinemos, informémonos, consultemos. Sí. Además, fíjate que hay también, hay gente que ya sabe mucho de esto, pero creo que también, cuáles son las opciones, digamos, ¿cierto? Porque deben haber dos papeletas para abril, ¿cierto? Una que acepta o rechaza el próximo proceso constituyente, y una segunda papeleta, ¿cierto?, que está por una convención mixta, sí, ¿cierto? Es decir, la mitad de parlamentarios, la mitad de gente elegida, o una convención constituyente que es 100% elegida por la gente. Son esas las opciones que tenemos que marcar en abril. Y además hay un tema muy importante, que el voto es voluntario para abril, no es un voto obligatorio. Lo vamos a ir conversando con el tiempo. Si se aprobara la idea de hacer una nueva constitución, después, un año más, 9 meses después de octubre ya el 2021, 2022, por ahí, va a haber un plebiscito para ver si se aprueba o no se aprueba esa nueva eventual constitución, y ahí el voto será obligatorio. Pero en esta oportunidad, en abril, el voto es un voto voluntario, ¿ya? ¿Qué es la manera que hasta hoy día se están realizando las elecciones? Entonces, tenemos dos papeletas, una papeleta de acepto o rechazo al proceso para la nueva constitución, o a realizar la nueva constitución, digamos, más que la nueva constitución, diría yo, a realizar la nueva constitución. Y segundo, ¿qué procedimiento queremos? Un procedimiento de constitución, de asamblea constituyente o convención constituyente, en realidad, que es el nombre que se le puso, sí, 100%, o una convención mixta,
50% de diputados actuales, de legisladores, y 50% elegidos por las personas. Son esas las decisiones que en la práctica se le va a pasar a las personas en su papeleta, y tiene muchas connotaciones, y todo esto parte, ¿cierto?, de un acuerdo por la paz social y una nueva constitución. Ese fue lo que se firmó el 15 de noviembre del año pasado, un acuerdo para la paz social y una nueva constitución. Y ahí lo vamos discutiendo. Tenemos también para decir a la gente que después los dos bloques que vienen, porque esto es de 9 a 10 y media, ¿cierto? De 9 y media a 10 tenemos un invitado, y de 10 a 10 y media tenemos otro invitado. Son los dos primeros invitados a este programa que nos van a ir dando un poquito de luz a sus opiniones. Tenemos un abogado, ¿cierto?, don Rodolfo Saldivia, ¿cierto? En el próximo bloque lo tenemos a él, y también tenemos un dirigente social, don José Neucul. Don José Neucul. Sí. Por tanto, ya tenemos inmediatamente dos, digamos, visiones, digamos, distintas, un dirigente social y un abogado. ¿Qué mejor? Eso es importante, esa retroalimentación, ¿cierto?, de información, de comenzar a preguntarnos también entre nosotros. Y ahí tú tocaste varios temas, Hernán, que tienen que ver con el voto voluntario. Yo creo que ese va a ser un gran tema al momento, ¿cierto?, en que vayamos, digamos, a las urnas. Y es un tema a debatir también, que yo creo que es necesario hacer la reflexión, hacer el camino para ello también. Y te consulto, ¿tú estás a favor o en contra del voto obligatorio? A mí me gusta. ¿O tu opción es más el voto voluntario? Sí, creo que hay que dejar libertad a la gente. Creo que la medida, la creación humana, cualquier tipo, en cualquier ámbito, el ser humano crea más y mejor en libertad. No cuando está obligado, porque si tú o alguien cualquiera lo obligan a crear algo, no va a resultar muy bien, ¿cierto? No va a resultar muy bien. Si a un poeta le dice, oye, tú tienes que escribir un poema sobre tal tema, y el poeta no le provoca ese tema, no lo va a hacer bien, digamos, lo va a hacer, pero no lo va a hacer de manera espontánea, libre. En cambio, cuando se le dice, mire, usted sea la libertad lo principal en una sociedad, y desde ese punto de vista, creo que el voto voluntario es lo mejor. Porque además tiene una gran virtud, que obliga a los agentes políticos, sea partidos políticos o independientes, a mostrar a la ciudadanía sus mejores cartas, sus mejores ideas. Porque si tú estás obligada a votar por 5 personas que no te gustan, ¿cierto? Oye, pero tengo que votar. ¿Por qué tengo que votar por estas 5 personas si a mí no me gusta ninguna de ellas? No me gusta ninguna de sus ideas. ¿Por qué tengo que ir yo obligatoriamente a votar? La respuesta que me dan, ¿sabes? Me dice, no, pero que te vayas y vote en blanco. Si no le gusta ninguno, anule su voto. Sí, pero si yo no voy a votar, me multan. Esa es la diferencia. Sí, claro. Me multan. O sea, me obligan a ir igual a un proceso que yo no quiero ir porque no me gustan los candidatos. Sí, claro. Distinto es si el voto voluntario obliga a los agentes políticos a ser creativos, a darle las mejores cosas a las personas, las mejores ideas, a las mejores personas. Pero quizás allí también, hoy día en el diálogo político, social que se está generando gracias a este estallido, ¿cierto?, que lanzaron los jóvenes en nuestro país, estamos de acuerdo y no de acuerdo en muchas materias, porque hay muchos, claro, que descansamos en políticos partidistas que efectivamente decidieron o tomaron muy malas decisiones en relación a lo que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, la política partidista, sea de derecha, sea de izquierda, de centro, de cualquier ámbito, hoy día creo que también la ciudadanía, como personas, debemos ser capaces también de encontrar o reencontrarnos con nuestro propio deber y responsabilidad al momento de elegir a quienes queramos elegir. No da lo mismo por quién votar, no da lo mismo quién nos represente, por lo tanto ese es como el llamado, ¿cierto?, o uno de los primeros llamados para este plebiscito, para una nueva constitución, ¿cierto?, el que las personas comiencen, ¿cierto?, a hacer una propia autocrítica también, de decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿Cómo construyo? ¿Cómo soy un aporte en mi espacio, en mi barrio, en mi junta de vecinos, con mi grupo de amigos, etcétera, etcétera? Y salir un poco de la zona de confort que hoy día están muchos,
y muchas, ¿cierto? Dejando que otros estén decidiendo, estén siendo parte de la discusión, y donde después simplemente nos encontramos con estas son las alternativas, pero nunca fuimos parte de ese proceso. Por lo tanto, esa es la primera invitación en términos de participación ciudadana, y allí yo siempre manifiesto en los espacios, digamos, donde participo permanentemente, es: sin participación no hay éxito. Y para mí eso es una frase tan real en términos de la toma de decisiones que tenemos de manera transversal y de decisiones políticas para nuestro diario vivir. Si hoy día las políticas públicas, las políticas sociales nos afectan en toda índole, y allí también tenemos más temas de discusión que tienen que ver con las problemáticas que hoy día se están planteando, que hay una lista sin fin de problemáticas a nivel social, cultural, político, de toda índole, donde cómo somos capaces de ponernos de acuerdo, ¿ya? Como personas, como ciudadanos, como ciudadanas, de qué es lo mejor para cada uno, para cada una. Entonces, cuando hay temas transversales que tienen que ver con educación, con salud, con no más AFP, con el acceso, ¿cierto?, a un aborto libre, voluntario, etcétera, tantas temáticas que vienen de grupos específicos, de movimientos, de personas naturales, particulares, que esa es la capacidad que debemos tener de organización para efectivamente ir con una conciencia colectiva clara al momento de decir apruebo o rechazo. Pero disculpa, pero tú encuentras legítimo que una persona diga, ¿sabes? Yo no voy a ir a votar, porque lo que están los candidatos que me presentan no me representan, no me gustan sus ideas, por tanto yo no voy a ir a votar porque no me gusta hoy día la gente que hay. O sea, ¿tú crees que es legítimo o la persona debe ir obligada y bajo sanción de multa? Ojo, y que si no paga la multa incluso puede ir arrestada. Claro. No, yo creo que las libertades personales son propias del ser humano, y nadie puede imponer, digamos, ninguna obligación por sobre su derecho, digamos, a decidir qué hacer o no, sus ideas, sus intereses. Por lo tanto, debe sentirse con la libertad absoluta. Ahora, dentro de lo que los movimientos hoy día estamos trabajando, tiene que ver con esa responsabilidad, efectivamente, de que no necesariamente tienes que obligar a alguien, pero sí generar conciencia, generar autocrítica, generar reflexión, generar análisis, para que efectivamente no volvamos a caer a otros próximos 30 años de dejar que otros decidan por nosotros, o dejar que un grupo de personas decidan quiénes están y quiénes no. Pero problema, disculpa, ya empezamos a tener las diferencias, digamos, sí, un poquito, claro, digamos, los matices. Pero cuando tú dices que dejamos a otros, bueno, Chile, ¿cierto? La tradición chilena, occidental incluso, es de tradición, tenemos una democracia representativa, o sea, elegimos a nuestros representantes. Claro. Sí. Por tanto, cuando decimos que son otros, en realidad somos nosotros los que elegimos a los otros. Por tanto, no es que esos otros sean ilegítimos, que lo hayan hecho bien, mal, más o menos, eso es otro cuento, pero por lo menos sabemos que no hay democracia directa, porque si fuera democracia directa, ¿cierto?, sería tipo asamblea, nos reuniríamos, ¿cierto?, en locales y todo el mundo a votar. Claro. Pero como esto se tiene que ser ordenado, hay que tener una democracia representativa. Por tanto, el otro, ¿cierto?, insisto, si lo hizo bien o mal, ya también es buena parte de la gente, como tú bien dices, que no fue a participar, que no fue a votar, es también responsable de quién, ¿cierto?, de quién no lo fueron a votar. No, por supuesto. Cuando yo me refiero a otros, tiene que ver con un poco la responsabilidad que como ciudadanas tenemos o tuvimos en tanto tiempo, y dejamos o descansamos en aquellos que decidían, o que no nos involucramos mayormente en exigir, en fiscalizar, en controlar, en los mecanismos de cómo se hacen las cosas, etcétera, etcétera. Entonces,
Efectivamente, yo ejerzo mi derecho a voz, a voto, a expresar mis libertades en términos de lo que yo busco, de lo que yo aspiro, de lo que espero, digamos, que exista. Y lamentablemente yo creo que hoy día también ha habido una construcción social en base a decisiones que se han tomado a puertas cerradas, a donde la ciudadanía efectivamente no ha sido parte o no se ha involucrado en la toma de decisiones de lo que queremos, de lo que buscamos. O sea, pudimos ver en toda esta etapa de los cabildos abiertos, ¿cierto?, que se hicieron a nivel comunal, cuál era el sentir, el sentimiento de la persona en términos de lo que estaba ocurriendo, de lo que está pasando a nivel nacional, porque esto no se ha normalizado, seguimos en la misma tarea. Pero en esos cabildos tú te podías dar cuenta efectivamente que coincidíamos en muchas temáticas transversales, ya esos eran como los primeros acuerdos que al levantar la mano opinábamos las mismas cosas, ¿cierto? Y por otro lado tiene que ver con este resentimiento, con este rechazo a los políticos partidistas. A los mismos partidos políticos que hoy día su rol, ¿cierto?, ha jugado un papel nefasto en términos de que dicen escucharnos, o que se dice nosotros representamos a nuestras bases, a quienes estamos liderando espacios, pero efectivamente cuando llega el momento de tomar decisiones o de levantar la voz en lo que se busca, no es así. Es una decisión contraria, es una discusión que no quiere la gente, etcétera, etcétera. Entonces, esa desacreditación, esa falta, ¿cierto?, de empatía con la persona en sí, con el poblador, con el trabajador, la trabajadora, que está viviendo la problemática social en carne propia. Y eso es un tema muy importante, ya nos quedan un poquito de minutos antes de la pausa. Muy importante a discutir. Muy importante discutir, porque efectivamente esta falta de empatía, ¿cierto?, que muestran muchas autoridades electas o no electas, ¿cierto?, la verdad que muchas veces irrita, digamos, porque sí, claro, están en un mundo privilegiado, a veces paralelo, de privilegios, y cuesta que lleguen, porque claro, son tantos años de privilegio, es difícil lamentablemente que hayan llegado a la ciudadanía. Pero ¿sabes? Yo me he fijado también que nosotros mismos, ciudadano común y corriente de a pie, muchas veces caemos en también esta indolencia, caemos en esta falta de empatía, de no preocuparse del otro, porque cuando queremos decimos que, por ejemplo, esta palabra que se ha repetido mucho, dignidad, ¿cierto?, que la dignidad sea constante. Palabra tan importante para pero dignidad, la ciudadanía. Claro, pero la dignidad comienza por casa. Comienza, ¿cierto?, a la persona o al empleado o al compañero de trabajo, ser digno con esa persona, no mirarlo por encima del hombro, ¿cierto?, tenderle una mano cuando es posible, tenderle una mano, cuando podemos ayudar al otro, cuando empatizamos, ¿cierto?, con su sufrimiento y tratamos de hacer mejor un entorno más agradable. Quizás no solo un tema económico, sino un tema de amabilidad en el trato. Cuando tengamos una sociedad en que cada uno, ¿cierto?, trate dignamente al otro, respetuosamente al otro, y no le tire el auto encima al otro, o no trate de saltarse la fila, o no trate de aprovecharse de una situación ventajosa, y le estamos desde ese punto de vista dando dignidad al otro, yo creo que ahí vamos a tener una sociedad digna, y ahí la dignidad va a ser costumbre, porque es fácil pedirle al otro que sea digno, que al Estado sea digno, lo trate dignamente. O sea, yo creo que ese también es otro gran tema que tenemos que discutir. Sí, vamos a la pausa. A la vuelta vamos a tener un invitado, así que nos vemos un ratito más.